Muy bien, vamos empezando, que pasan unos minutos. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest primer debat Roig Verd, aquest cicle de debats. Aquest és el primer de tres que farem d'aquí a acabar l'any i, per tant, benvinguts i gràcies. Aquests tres debats, alguns que hi heu vingut, algun d'ells ja sabeu que són possibles gràcies al suport i la col·laboració i al lideratge de la Green European Foundation, amb els quals portem anys treballant i una vegada més doncs avui és un exemple, no? Un cas més d'aquesta col·laboració. I com heu vist al títol, ho comentava abans amb els ponents, ens hem posat una mica dramàtics o no, perquè el Pacte Verd Europeu, la gran pregunta que els hi fem als ponents i que volem reflexionar avui és si està en perill. Per això portem a tres ponents i una quarta que es connectarà online, hi ha tres aquí físicament i una quarta que es connectarà des de Brussel·les, que us passo a presentar. Tenim aquí a la Rosa Martínez, que és secretària d'Estat de Drets Socials del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, que va ser, entre altres coses, diputada al Congrés i que actualment també és membre del grup coordinador de Sumar. Voy a hacer currículums relativamente breves, ¿de acuerdo? Me voy a quedar con los titulares. Tenim el Mariano Sanz, que és secretari de l'executiva confederal de Comissions Obreres, responsable de salut laboral i sostenibilitat ambiental. I tenim el Xan López, que entre altres és membre del col·lectiu Contra el Diluvio, també coeditor de la revista Corriente Càlida i persona que escriu habitualment sobre economia i canvi climàtic. I es connectarà, la veurem quan es connecti, a la Tauve van Merlebeke, espero haver pronunciat bé, ja es veu que no és ben bé catalana, que és experta en clima i en pacte per europeu i és la Policy Manager de la Green European Foundation. Aquí també a ella i a vosaltres tres, en primer de tot us volia agrair la presència perquè els feia notar que avui és el primer acte, crec, que ha fet Nous Horitzons on les tres persones no, creo que lo digo bien, ni han nacido ni viven en Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces, això ho dic porque va a ser un acto básicamente en castellano, porque las tres personas són castellanoparlantes i la Taube no, la Taube parlarà en anglès, que ya no es ni catalana ni española. Y yo os quería, para empezar ya entrando en materia, comentaba este título del Pacto Verde en crisis, en peligro, porque queríamos empezar a mirar hacia adelante, no tanto hacer un acto de balance, se puede hacer, o de crítica o fiscalización de lo que ha sido ahora el Pacto Verde en su sentido de políticas públicas, pero también de movimientos sociales, todo en la dimensión más amplia posible, sino que hay una coyuntura que se llama elecciones europeas, hay una derivada que se llama Comisión Europea y una Comisión Europea que ha liderado unas políticas en el marco de Pacto Verde Europeo que han dado unos resultados que podremos discutir, pero ha sido, pues, evidentemente, un paradigma, ¿no? Determinado. Ha cambiado la Comisión Europea. Es verdad que hay una comisaria que se llama Teresa Rivera que puede dar unas ciertas garantías, pero hay un arresto de la Comisión. Me voy a quedar ahí, voy a ser generoso porque vista la Comisión Europea, me voy a quedar con Teresa Rivera, a que podemos criticar o no, pero que es verdad que la Comisión Europea tiene un sesgo hacia la derecha, por decirlo rápido, que incluye, entre otras cosas, las políticas medioambientales. Es verdad que no ha empezado, pero bueno, somos mayorcitos para ver que hay ahí unas bases que habrá que ver si hay un cambio. Entonces la pregunta es un poco a partir de ahí, ¿no? Como personas que conocemos, hemos estado interesadas o trabajando alrededor del Pacto Verde Europeo, institucionalmente, desde los movimientos, desde la academia, desde el sindicato, que se atisba, ¿no? Un poco cómo empieza, cómo debemos encarar una segunda fase del Pacto Verde Europeo. Es un poco especulativo, pero sería un poco la intención. Por tanto, gracias, lo repito otra vez, y le doy en primer lugar el paso a Rosa. Gracias. Bueno, gracias a quienes habéis decidido pasar un ratito de
martes tarde con nosotros debatiendo sobre el Pacto Verde Europeo, también a quienes están conectados online. Yo antes de analizar el Pacto Europeo, que creo que es importante como señalar tres elementos de análisis como de diagnóstico donde estamos. La primera es que la emergencia climática está fuera de agenda, está fuera de foco, más allá de que cuestiones puntuales de olas de calor o de catástrofes no están en agenda. Conseguimos quizá hace un par de años que se hablara, que se debatiese sobre políticas públicas climáticas, pero ahora mismo está fuera de foco, con lo cual eso es un peligro añadido para que el Pacto Verde esté en peligro. Y cuando han estado, pues han estado pues con las movilizaciones de los tractores. Pero aparte de eso, no oímos hablar. El segundo es que yo creo que hay un agotamiento de la política en general, tanto de la gente con la política como de la política en sí misma, que está canalizando obviamente la extrema derecha. Pero que la política del diálogo, de la construcción, está aparcada, orillada, es minoritaria y en todas partes en Europa se confronta y es la lógica de la destrucción. Y el Pacto Verde es construcción, con lo cual si tenemos un contexto político de destrucción, ya tenemos otro riesgo. Y luego, más allá del agotamiento político, esto se traduce en un desenganche ciudadano de la política, ¿no? Esta mañana lo hablábamos y decíamos, ese desenganche, hay mucha gente que encuentra salida en la extrema derecha, mensajes populistas, pero hay mucha gente con la que se podría construir un sentido común, más o menos progresista, más o menos con un sentido dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo, que simplemente desengancha de lo que está pasando. Con lo cual, con estos tres elementos, a mí me parece que son añadidos a cómo construir o reconstruir o recuperar el Pacto Verde Europeo. Creo que el Pacto Verde Europeo son tres cosas importantes. En primer lugar, es la herramienta europea de lucha contra el cambio climático, y eso ya de por sí que esté en peligro es peligroso y dice mucho del lugar en el que estamos. El segundo, porque es el plan con el que Europa quería recuperar su lugar en el mundo, su protagonismo, o ya no sé si recuperar, por lo menos no quedar aislado, sino quedarse fuera de una carrera tecnológica, económica y de hegemonía económica. Y la tercera, porque también suponía como una confirmación de ese cambio de paradigma que vamos viendo, de que no de ese derrumbamiento o desintegración lenta del modelo neoliberal, que el mercado no lo soluciona todo, sino que el Pacto Verde Europeo, en cierta manera, era una vuelta a la regulación, al Estado. Más o menos progresista, más o menos intervencionista, pero desde luego era un cambio del lugar del que veníamos. Con lo cual el pacto, insisto, más allá del contenido del Pacto Verde Europeo, es lo que significa que el Pacto Verde esté en peligro. Creo que además que estamos en un momento en el que la lucha climática es política industrial. Cuando se habla de transición ecológica, hablamos de política industrial, hablamos de transformación ecológica, hablamos de suministro, hablamos de materias primas, ya no hablamos de emisiones, de impactos, de adaptación, hablamos de política industrial. Y esto a nivel europeo tiene una dimensión que a veces se nos olvida, y es que quien tiene la industria europea o quien ha sido el motor industrial es Francia y Alemania. Y corremos el riesgo de la política industrial europea, como el programa que se sacó esta legislatura un poco en respuesta al IRA, responda a las necesidades de Francia y Alemania y no a una visión estratégica y común de lo que debería ser la política industrial europea. Esto es, si tiramos de herramientas, digamos, de ayudas estatales, y ese es el mecanismo con el que vamos a impulsar nuestra industria verde, países como Francia o Alemania, sobre todo Alemania, con capacidad de endeudamiento y un Estado fuerte, va a privilegiar o va a conseguir atraer esa industria frente a otros países. Dicho de otra manera, si no vemos las industrias estratégicas europeas, no se ven desde un punto de vista general y queremos concentrarlas en determinados países, todo el trabajo que se ha hecho en política de cohesión en las últimas décadas, pues digamos, lo echamos por la borda. Así que mi primera apuesta sería que hay una lucha política por dar, que es que la política industrial sea parte de la política de cohesión europea. Y pongo un ejemplo de periferia, una que toca en la península ibérica y otra que toca en Serbia. Tenemos las minas de litio, tanto en la península ibérica como en Serbia. Si queremos explotarlo, es importante que en estos países, en estas regiones, se quede parte de todo el valor añadido que supone la producción de litio, que no solo sea una extracción de materias primas. Es la manera en que podamos descentralizar y crear riqueza con la política industrial
en toda Europa. Podemos hablar efectivamente de cómo los estándares, etcétera, pero la cuestión es repartamos y pongamos la política industrial donde tiene sentido y no donde le interesa a los países centrales. El segundo elemento, más allá de política industrial y que está vinculado, y ha sido uno de los mensajes con los que el Partido Verde ha hecho campaña a estas elecciones europeas, es que tenemos que hablar de pacto verde y social, porque hay unas, ¿no? Tradicionalmente las resistencias a la transformación ecológica ha venido del mundo empresarial, de la industria, del negocio. Ahora mismo la mayoría de los sectores, menos combustibles fósiles obviamente, han entendido la oportunidad que supone la transición ecológica, pero estamos viendo que las resistencias vienen de lo social, vienen de la sociedad y de lo que la gente entiende que pierde. Y esto la Comisión en la pasada legislatura lo entendió. La experiencia de los chalecos amarillos yo creo que quedó marcada en el imaginario de la Comisión, el imaginario europeo, y de ahí que se hayan puesto esta legislatura herramientas que, sin ser suficientes y sin agotar todas las posibilidades, como el Fondo de Transición Justa, los mecanismos de compensación para el ETS2, todo esto implica que hay una sensibilidad y entender que tenemos que traer o tener en cuenta lo social. El concepto de transición justa, que viene del mundo sindical y lleva muchos años y que normalmente vinculamos al trabajo y a cómo hacemos la transición de unos empleos a otro y cómo acompañamos a los sectores, tiene cada vez más una dimensión más amplia en lo que se empieza a hablar pues no solo de lo social, sino también hablamos de transición justa desde el punto de vista simbólico, democrático, hay toda una dimensión. A mí me gustaría hablar como de 4 elementos que debemos empezar a tener cuenta cuando hablamos de transición justa. En primer lugar, los impactos. Todos sabemos que los impactos golpean más a los más vulnerables y, sin embargo, tanto las políticas de adaptación, de urbanismo, no están teniendo en cuenta esa vulnerabilidad, y ahí es la primera cuestión donde tenemos que poner el foco de lo social. Lo segundo son los costes adicionales que la transición supone para muchos grupos sociales. Y yo creo que esto es, si permitidme la expresión, la madre del cordero de la transición, y es un reparto justo de costes y beneficios. ¿Quién paga y quién se beneficia de la transición? Porque desde el mundo verde, desde el mundo ecologista, hemos hablado mucho de los beneficios que trae la transición, pero no hemos hablado del reparto de esos beneficios o no hemos hablado lo suficiente. Y es ahora mismo lo que está, tanto los beneficios económicos, debate clarísimo con todos los proyectos de renovables en el mundo rural, pero también los beneficios sociales. ¿Quién se está beneficiando socialmente del aire limpio con los vehículos eléctricos? ¿O quién se beneficia de las placas solares? Todas estas cuestiones son claves. Y aquí hay 2 elementos. La fiscalidad, elemento fundamental en la transición ecológica. La fiscalidad verde tiene que ser una apuesta y un vector de transformación, pero tiene que hacerse con una perspectiva justa. Y desde luego programas de ayudas e incentivos muy focalizados, porque habrá colectivos, personas que tengan que seguir consumiendo combustibles fósiles, pues habrá que ver cómo apoyamos esa descarbonización, cómo gente que puede permitírselo pague por el uso de combustibles fósiles para permitir esa adaptación. Tercera, por supuesto, el acompañamiento a los sectores económicos y el empleo. Tiene muchas limitaciones, siempre hemos hablado de todos los empleos que se van a generar, pero ni los empleos se van a generar en el mismo lugar que se destruyen, ni la gente que sale de un sector va a poder incorporarse al nuevo. Entonces, la limitación de creación de empleos tiene una limitación. Y aquí entra, yo creo, el cuarto elemento que no se tiene en cuenta cuando hablamos de transición justa, y son las políticas sociales, las prestaciones sociales. ¿Cómo jugamos, cómo diseñamos prestaciones sociales flexibles que puedan aplicarse a territorios en los que está afectado? ¿Por qué no una renta básica universal en una cuenca minera que ha cerrado sus minas? ¿Cómo hacer que trabajadores de un sector que cierran puedan beneficiarse de una renta mínima de un ingreso vital durante X años vinculado? En fin, flexibilizar, acompañar y dar sustento material a las personas que tienen que estar, que sufren esta transformación,
Y esto, bueno, pues podemos hablar de un debate mucho más profundo del concepto de políticas sociales asistencialistas, del buen pobre, solo te doy si te mereces. No, o sea, hay que sustentar a las personas. Y luego podríamos hablar también del papel de la inversión en servicios públicos vinculadas a la transición, que por ejemplo en el mundo rural es fundamental. Más allá de todo lo que podamos hacer, invertir en servicios públicos en el mundo rural es una gran compensación que podemos hacer para la transformación del agro. Con lo cual, y ya para ir terminando, creo que hay un papel de repensar el estado de bienestar, que llevamos 80 años con un estado de bienestar básico que hemos ido actualizando, ampliando, entendiendo que el estado de bienestar tiene que hacerse cargo de las contingencias, tanto de los impactos climáticos como de las contingencias de la transformación social, económica y productiva que llevan las políticas climáticas. Tiene que acompañar, tiene que proteger, tiene que dar certezas y es algo que ahora no está haciendo. Y creo que ese papel que decimos que el Estado tiene que tener en la transición, no solo de diseño de políticas públicas, no solo de orientación de la economía, sino también desde el punto de vista social. Y ese papel es fundamental, ampliando, como decía, una visión más amplia. En resumen, creo, como decía, que lo que está en juego, en peligro, es la política con mayúsculas. Es decir, si cae el pacto verde, cae la política con mayúsculas, cae una posibilidad, ¿no?, que se ha intentado hacer una posibilidad de política al medio y largo plazo, que hacer política sin ser esclavo del cortoplacismo, de lo que me van a votar o de no generar controversia, y sobre todo pierden las políticas públicas, porque el Partido Verde Europeo es un gran paquete de políticas públicas y cuando hablamos de retos de país, cuando hablemos de transformaciones, me da igual migraciones, envejecimientos, por supuesto hay debates políticos, por supuesto hay debates ideológicos, pero sobre todo tiene que ser un debate de políticas públicas, que es donde están las soluciones. Entonces, creo que el Pacto Verde esté en peligro, quiere decir que el concepto de políticas públicas está en peligro en un concepto en el que nos vamos a narrativas, a soluciones simples y no estamos yendo al debate. Está, por supuesto, también en juego la independencia de los lobbies, de los grupos de presión y en fin, de grupos interesados que están en contra del bien común y, como decía, de la propia democracia. Y sobre todo, ya si me permitís una reflexión, creo que todo este contexto político, ¿no?, lo que hace es negar la fragilidad de nuestras sociedades. Estamos en una sociedad frágil. Desde el cuerpo, desde la vulnerabilidad del cuerpo que nos permite, como hablamos esta mañana con Laia, ver que las políticas públicas de envejecimiento deberían ser prioritarias, la fragilidad de nuestra sociedad, de nuestra economía ante los impactos del cambio climático y la propia fragilidad de la política, creo que tiene que ser con suficiente motivo para luchar por un pacto verde europeo, el que sea, pero si nos encontramos en el debate de que tiene que haber un pacto verde europeo, yo creo que ya estamos cambiando completamente el marco. Y aquí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues yo voy a tratar de también hacer un enfoque para ir complementando lo que ha presentado aquí mi compañera. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Bueno, algunas de las cuestiones que estás planteando hay elementos generales que habría que abordar, ¿sabes? Porque ahora me meteré un poco más en el Pacto Verde Europeo, porque aquí hay elementos que están por encima de nuestras cabezas y que en un momento dado deberíamos de reflexionarles porque también son causantes de la situación en la que tenemos, ¿no? Primero hablaremos de la globalización que tenemos, este modelo de globalización, si realmente tenemos que repensar este modelo de globalización que hemos visto que fracasa y que realmente no es así, y cómo después muchas de las políticas también europeas están implosionando y están condicionando. Y después es el modelo de desarrollo. Es que aquí lo que también está otro debate, que no es objeto a lo mejor de esta charla, pero sí que es fundamental. ¿El modelo de desarrollo económico que tenemos en este momento nos sirve para realmente poner los límites para que el planeta pueda sobrevivir? Pues probablemente no. ¿Eh? Y yo creo que esa reflexión, que es mucho mayor, deberíamos de tenerla presente. Estamos en un momento de desasosiego, como dicen en Castilla-La Mancha, incertidumbre, ¿no? Y no solamente europea, sino global. Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos una guerra en Ucrania,
que nos condicionó de una manera sustancial el Pacto Verde Europeo, con lo cual sí que es verdad que tenía buenas bases, pero tenía elementos que tenían muchas debilidades. Tenemos la guerra de Gaza, que también está teniendo unas repercusiones muy importantes y además nos está viendo lo pequeños que somos ante las injusticias y la poca capacidad que tenemos de cambiar, de cambiar esta situación. Pero también estamos en un momento donde a nivel europeo también hay una crisis. Cada vez hay países que quieren menos Europa, que quieren ser más independientes. Y yo creo que uno de los elementos claves para afrontar de una manera seria y con un espíritu europeo es la coordinación y la cooperación. Es decir, Francia y Alemania han sido siempre los motores de la industria, a lo mejor tienen que seguirlo siendo, pero nosotros tenemos que desarrollar otras actividades complementarias para que sus necesidades las podamos cubrir. Y esa visión transversal y global yo no la percibo. Yo percibo más bien políticas de Estado que van más a situarse dentro de cuál es su posicionamiento dentro de lo general. Y esa situación, pues la verdad es que no es una buena referencia, y más en unos tiempos como los que estamos afrontando. Después hay una situación de afrontar una serie de transiciones que son muy intensas. No solamente estamos hablando de la transición ecológica guión energética, porque la puerta de la transición ecológica es la energía, ¿no? Y de hecho que estamos viendo cómo la incidencia en lo que son las tecnologías de generación de energía tiene una influencia muy importante en lo que es la disminución de los gases de efecto invernadero, pero las tenemos que compatibilizar con otra como es la digitalización. La digitalización también está representando dentro del ámbito laboral elementos disruptivos de carácter importante, que también está afectando de una perspectiva intensa a muchos sectores que van a tener que adaptarse y sus herramientas pues no son, digamos, basadas en lo que yo después diré, lo de la transición justa, ¿no? Yo creo que aquí hay una clave y es la planificación, porque como comentábamos antes, cuando estamos hablando del Pacto Verde Europeo, estamos imaginándonos una historia cuyos resultados más potentes son en el medio y en el largo plazo. Incluso los que decimos, es decir, dejar un mejor futuro para nuestros nietos, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de que ese afrontamiento que estamos teniendo, pues no está teniendo, digamos, la intensidad necesaria. Necesitamos que esas transiciones estén mucho mejor coordinadas y que estén muchísimo mejor planificadas y que además, en ese contexto, tengamos una serie de normas y de legislaciones que sean estables, que tengan una capacidad para que podamos desarrollar proyectos a medio y largo plazo sin tener la incertidumbre de que los cambios de gobierno, por ejemplo, podrán cambiar, ¿no? Después, estos procesos disruptivos pues producen las transiciones. Nosotros hemos afrontado aquí, nosotros lo conocemos bastante de primera mano, las transiciones que estamos desarrollando, sobre todo en la energía, porque los planes de transición justa que se han desarrollado en el cierre de las minas del carbón, donde anteriormente se daban planes de reconversión. Cuando hablamos de los procesos de transición justa, es importante que hagamos un paralelismo con lo que eran los planes de reconversión y veamos que tiene elementos diferenciales sustanciales, sobre todo que obligan de alguna manera a que las inversiones vayan orientadas precisamente a un cambio de modelo, no a dar dinero a las administraciones para que hagan inversiones del tipo de, sobre todo, tú has hablado de Asturias, del tipo de infraestructuras. Tienen unos excelentes aeropuertos, tienen unas excelentes carreteras, tienen 11.000 millones desde el año 1990, pero no hemos sido capaces de cambiar el modelo. Y no hemos sido capaces de cambiar el modelo porque nosotros no hemos tenido la capacidad de dirigir cuáles eran, digamos, las actividades que tenían que desarrollarse para afrontar ese cambio de modelo. Y las transiciones también, aquí se han hecho del cierre de las centrales térmicas. Ahora hay convenios de transición justa en aquellos lugares donde había centrales nucleares y ya no están, que son básicamente en esos. Y, y tenemos repercusión porque las personas consideran que han perdido. Entonces, no puede haber un elemento donde haya ganadores y perdedores, uno de los elementos que tú decías, ¿no? de la respuesta social. Pero eso se da en el ámbito, en este caso, pues de la energía.
Pero tenemos otros ámbitos, como por ejemplo el tema de la agricultura, que es muy importante. Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles van a ser, digamos, los planes que se van a desarrollar para convencer también a aquellas personas que tienen un papel muy importante de que tienen que cambiar? Cuando hablábamos, el otro tercer aspecto, digamos, sería el relacionado con qué va a pasar, qué Comisión Europea vamos a tener. Porque del carácter de la Comisión Europea nos va a dar pistas para que de alguna manera sepamos cuáles son los vientos de cola que vamos a tener. Ahí está el informe Draghi. En el informe Draghi hay cosas que puedan ser positivas y puedan ir encauzadas a los planteamientos del Pacto Verde Europeo, hay otras cosas que yo creo que no. Porque, por ejemplo, la regulación y la disminución y la simplificación de las normativas y administrativas y todo eso, eso normalmente donde redunda es una mayor flexibilidad para que se hagan las cosas de una manera pues que no es la correcta, ¿no? Entonces veremos a ver cuál es lo que se plantea. Nosotros cuando hablamos de transición justa, que me parece muy importante, sobre todo dentro del ámbito laboral, hablamos de 4 aspectos que son fundamentales. El primero para nosotros es que antes de abordar esos procesos de transición se tienen que tomar las medidas necesarias para amparar a las personas que van a ser las afectadas. Es decir, nosotros no podemos cerrar una instalación sin que antes, previamente, no hayamos establecido un acuerdo con los representantes de los trabajadores y con la administración para haber establecido pues, expedientes de regulación de empleo, planes de regulación, etcétera, etcétera, para amparar a esas personas que se van a quedar en esa situación. Pero el segundo es que vayamos en ese mismo tiempo de complementando medidas políticas estratégicas para poder, digamos, encauzar el modelo que nosotros queremos. Lo segundo es hacer un modelo de recualificación, de formación. Tiene que haber también financiación, tiene que haber mayor inversión de I+D+I. Nosotros dependemos del I+D+I de las grandes empresas y presumimos de que tenemos unas tecnologías muy avanzadas en materia de energía, pero son de las grandes empresas, no son tecnologías propias, porque hemos renunciado como Estado a invertir en esa situación que después nos da después una situación de privilegio con respecto a los planes que se tienen que desarrollar, ¿no? El tercero es la planificación. La planificación significa que podamos tener pues, la capacidad para llegar a acuerdos globales y tener normativas estables y que de alguna manera todos partamos de una base común. No puede ser, aquí tenemos un ejemplo muy claro, en el año 2008, cuando el tema de las renovables, al final lo que hicimos fue volver a los pasos atrás. Entonces, aquí vamos a necesitar muchas inversiones, no tampoco porque lo diga Draghi, vamos a necesitar muchas inversiones públicas y vamos a necesitar muchas inversiones de carácter privado. Y si tú no tienes una estabilidad desde el punto de vista reglamentario, va a ser imposible que vayamos a captar ese tipo de financiación. Y lo último es que todo tiene que estar controlado y dirigido. Controlado, aquí han venido muchísimos fondos muy importantes que tienen que estar controlados tanto desde el punto de vista en qué se gasta cada euro, a que los proyectos que se financian vayan en la dirección de los proyectos generales que se plantean dentro del Pacto Verde Europeo. Entonces, esos elementos son absolutamente fundamentales. Después tenemos otro elemento que es otra espada de Damocles, ¿no? Es decir, nos encontramos ahora con un avance de la extrema derecha que son machistas, homófobos, negacionistas y se aprovechan y tergiversan la realidad. Y eso al final es un elemento que también nos está conllevando que algunos colectivos, como lo que estábamos hablando, de lo del tema de los tractores, etcétera, etcétera, pues se sientan retroalimentados para rechazar un tema que va en contra de todos. Y detrás de todo esto hay más problemas. Hay un diferencial, en este caso, entre la percepción que tiene la gente de las ciudades y la gente del ámbito rural con respecto a cuáles afecta a los procesos de transición. Parece que los procesos de transición se hacen en el ámbito rural para que se aprovechen los de las grandes ciudades. La movilidad, por ejemplo, que hablamos mucho de movilidad, la movilidad afecta sobre todo a las grandes ciudades. ¿Cómo llegan los planes de movilidad al ámbito rural? Es muy difícil. Yo soy de Castilla y León, una ciudad, un territorio muy despoblado. Yo y trabajo en Madrid. Claro, Madrid, la movilidad se puede hacer
muy razonablemente, pero ¿cómo hago yo la movilidad para facilitar que esas personas que están en un pueblo de León tengan acceso a una movilidad más o menos sostenible y que tengan la capacidad para poder utilizar un transporte público? Es muy difícil. Ellos consideran que no son beneficiarios de todo eso. Y con otros elementos, y ya me callo, con otros elementos que van a ser claves, como por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, el agua. El agua va a ser un elemento que va a crear unos conflictos muy importantes y yo creo que más en el corto que en el largo plazo. Estamos hablando de un recurso que es limitado, donde no se está haciendo una gestión adecuada del agua. Se está haciendo una gestión prácticamente a demanda y donde los que lo manejan son una mafia, pero mafia de aquí, ¿vale? Empezando por las confederaciones de regantes. Entonces, elementos estructurales fundamentales para el desarrollo de estas transiciones no los estamos gobernando. Pero yo creo que una de las claves fundamentales es acercarnos y que las personas, los ciudadanos, hasta que no estén de alguna manera comprometidos también con el desarrollo de un proceso de transición porque creen que es una mejora para su vida, pues difícilmente les vamos a poder avanzar con la intensidad que necesitamos y con, digamos, con las certezas en el tiempo que yo creo que también son un elemento fundamental. Bueno, perdón. Gracias por la invitación también, y gracias a todas y a todos por estar aquí. Como suele pasar, muchas cosas de las que iba a hablar ya se han dicho, pero bueno, espero que la repetición ayude y no canse. Lo que yo quería hacer era como plantear lo que creo que son tres corrientes principales que hay en el Pacto Verde Europeo, me parece, una fundamentalmente positiva, una que creo que es enormemente ambigua y otra fundamentalmente negativa, que funciona como un límite, y luego proponer algunas ideas que creo que pueden ser interesantes para, ¿no? Disputar la lucha en estos momentos. Entonces, la primera corriente creo que no va a sorprender a nadie. La positiva, la que empujó históricamente y empuja al Pacto Verde Europeo, creo que es el movimiento climático y ecologista, que tuvo, ¿no?, un momento de auge espectacular justo antes de la pandemia, sobre todo en el año 2018 y 2019, pues con el Green New Deal, los Fridays for Future, el informe del IPCC del 1,5 grados, que creo que políticamente fue muy importante, y que en Europa pues, se tradujo en el Pacto Verde Europeo, que inicialmente era una propuesta, yo creo que bastante ambiciosa y positiva, y que recogía elementos que se habían luchado, ¿no?, con mucho esfuerzo desde los movimientos sociales, pero que, como sabemos, se vio como un poco trastocada o parada o bloqueada por el estallido de la pandemia y las sucesivas crisis, ¿no? Entonces, creo que esta es una corriente fundamentalmente positiva, aunque creo que tiene algunos aspectos problemáticos que lo hablaré, em, y que ahora está, evidentemente, después de capa caída o con mucha menos fuerza de la que tuvo en esos años, ¿no? El siguiente elemento, la siguiente corriente, que creo que es muy ambigua, es pues la evolución del Pacto Verde Europeo a partir de ese momento, que yo creo que está muy influenciado por la pandemia y por la guerra en Ucrania en Europa, que es básicamente la lógica de la seguridad nacional y de la competitividad industrial y empresarial, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que consigue que ese Pacto Verde Europeo se afiance y aumente en ambición en algunos aspectos, tanto presupuestarios como de incidencia, ¿no?, en la gestión económica, industrial y política de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, es positivo, creo, porque consigue que no se abandonen los ejes verdes y climáticos de esas políticas, pero desplaza, digamos, el centro de gravedad de esas políticas, como he dicho, a los aspectos de seguridad nacional, autonomía estratégica, se suele hablar, ¿no?, competitividad industrial y empresarial. Eh, Creo que es importante decir que esto ocurre, digamos, sobre un marco verde que ya se ha conseguido conquistar y que ya estaba ahí, y que sin esa lucha habría sido imposible, pero ese desplazamiento yo creo que ocurre. El informe reciente de Draghi, que ya ha sido mencionado, yo creo que es el ejemplo perfecto de que ese desplazamiento ya es casi completamente, ¿no?, está completamente finalizado. Si os leéis, pues no el informe completo, que es larguísimo, pero los resúmenes o lo que sea, pues implícitamente hay política verde, pero digamos que está como, ¿no?, dirigida por otras ideas fuerza que son fundamentalmente de competitividad y de devolver a Europa, pues, o evitar que Europa, como se ha dicho, ¿no?, siga cayendo en su relación de poder con otras grandes potencias. Entonces, como digo, creo que esto es una corriente muy ambigua porque hay elementos que son necesarios para seguir avanzando y otros que son problemáticos e incluso peligrosos, como su aspecto de seguridad nacional, militar, etcétera, ¿no?
Y por último, la última corriente, que es pues, fundamentalmente negativa o que funciona como un límite a las políticas verdes europeas, que es pues, el auge de la extrema derecha y el nuevo negacionismo climático o ecológico. Yo lo suelo llamar como nuevo negacionismo porque creo que está evolucionando o mutando desde un negacionismo de la crisis climático-ecológica en sí a un negacionismo de las soluciones, ¿no? Como que creo que ahora se está implantando a una lucha frontal y despiadada hacia cada solución sectorial que se va planteando, que intenta avanzar. Pues de nuevo ya se han mencionado muchas, ¿no? Como los conflictos en el mundo agrícola, en la movilidad y en el transporte, en la producción energética, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que está operando y de nuevo es un fenómeno mucho más amplio que está tocando muchos, ¿no? de los conflictos que ya se han mencionado antes, es una deriva de poca confianza social en general, que yo creo que es consecuencia, como, ¿no? de un proceso de muy largo plazo de colapso, ¿no? de las organizaciones políticas de masa, las cadenas, ¿no? organizaciones de intermediación y autoridad social en general, y que yo creo que causa, por ejemplo, ¿no? pues los procesos de polarización negativa, las teorías de la conspiración, los ecosistemas informativos, ¿no? un poco demenciales y personalizados que cada vez son más populares, el nacionalismo económico muy beligerante, las políticas antimigratorias, las nuevas guerras e invasiones y genocidios que estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta deriva política que estamos viendo tiene ciertos orígenes en esa baja o poca confianza social en general. La gente no tiene confianza en las promesas que se hacen, ¿no? a nivel político de los partidos, sindicatos, otras organizaciones que todavía siguen luchando por ellas, y cada vez tiene más peso, más atractivo, pues propuestas conspirativas o de, ¿no? de lucha de sumas de lucha cero, pues para que tú tengas hay que quitárselo al otro y los que vienen a tu país quieren quitarte lo poco que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un problema, al menos en mi experiencia, para intervenir en estas luchas o en estos conflictos es que muchas veces se mezclan cosas que son ciertas con cosas que son medio verdades, con cosas que son bulos. Entonces es muy difícil separar unas de otras, ¿no? Creo que un ejemplo muy claro es los conflictos territoriales que está habiendo por la implantación de energías renovables, porque muchas de las protestas, digamos, que tienen razones de peso para desconfiar, ¿no? De nuevo, creo que el problema es la confianza de pues cómo se está haciendo, de los beneficios que va a traer a esa región, a las personas que habitan ahí, pero también se mezclan muchas ideas que son básicamente mentira o como mínimo muy cuestionables, ¿no? Entonces es difícil a veces como intervenir de forma cautelosa en ellos. Eh, entonces, para terminar esta parte, yo solo diría que creo que tenemos cierta tendencia a pensar que a partir de políticas potentes en estos sectores y, digamos, a partir de datos objetivos que consigamos, ¿no? que consigamos implantar, como que los hechos van a hablar por sí mismos y que nuestra mejor carta de presentación en estos conflictos son conseguir avanzar en las políticas públicas ¿no? o sociales. Yo aquí soy un poco escéptico con esto y creo que los datos por sí mismos nunca son suficientes y que tenemos que invertir, digamos, en reconstruir esos mecanismos de intermediación social y de generación de sentido y disputa de sentido de las cosas que están pasando, ¿no? Porque creo que las cosas por sí mismas nunca son evidentes y tenemos que tener algún tipo de organización bien asentada y estructurada para ¿no? disputar el sentido de los procesos que están ocurriendo. Entonces, esto sería como un poco mi crítica algunas veces a cierto, ¿no? positivismo de las cosas por sí mismas van a darnos la razón. Entonces, por terminar, algunas ideas que creo que pueden ser interesantes para el debate posterior. Se nos preguntaba si pensamos que el repliegue del Pacto Verde Europeo era táctico, ¿no? o estratégico. Yo creo que son un poco las dos cosas. Creo que es verdad que hay un repliegue importante, ¿no? y sensible de la correlación de fuerzas a favor del Pacto Verde Europeo en la Unión Europea, aunque creo que ha sido salvado in extremis parte de ese proyecto gracias a la alianza de los verdes con von der Leyen en el último segundo. Está por ver en qué se traduce eso, pero creo que eso fue positivo. Pero creo que es verdad que la mayoría que existía, ¿no? que era una coalición compleja con márgenes muy mínimos de actuación, forjada durante unos años de crisis, ¿no? Muy intensa, esa coalición ha perdido fuerza en las últimas elecciones de forma indiscutible y a partir de ahí pues hay un repliegue hacia la extrema derecha y el avance de este nuevo negacionismo que he mencionado, ¿no? Entonces creo que este repliegue es real y preocupante. Lo que creo que igual paradójicamente es positivo o no, es un repliegue que no va a ocurrir. Yo lo había notado como mundo frágil, entonces es un eco de lo que ha dicho, lo que ha dicho Rosa. Creo que la crisis ecológica en sí misma no va a tener un repliegue, va a seguir ocurriendo y de hecho va a agravarse con los años. Entonces aquí no era un repliegue.
y va a haber nuevas oportunidades, esto dicho de forma, pues evidentemente, oportunidades que pueden ser muy dramáticas para todos nosotros y todas nosotros, pero que nos van a permitir seguir avanzando en esas crisis y seguir disputando, digamos, la necesidad de avanzar en las políticas climáticas y verdes en la Unión Europea y en todos los lugares, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero ayer o antes de ayer vi un ejemplo que me pareció absolutamente fascinante sobre esta reproducción infinita de crisis imprevisibles y a veces durísimas. No sé si habéis visto que ha habido un huracán muy fuerte en los Estados Unidos, el huracán Helene, creo que se llama, y que ha habido inundaciones gigantescas en Carolina del Norte y otros estados. Pues resulta que en Carolina del Norte hay dos minas de cuarzo que producen un cuarzo de pureza altísima y que son un producto imprescindible en toda la cadena de producción mundial de microprocesadores. Porque digamos que en parte del proceso pues necesita un cuarzo purísimo para parte del proceso y por la razón que sea, que honestamente no he llegado a comprender muy bien, no usan cuarzo sintético, sino que usan cuarzo de esas dos minas de Carolina del Norte. Entonces ahora hay como cierta preocupación de que cuando se acaben los stocks de ese cuarzo, va a haber otra nueva crisis de producción de microprocesadores. Entonces, pues ¿no? La crisis climática no nos deja descansar en ningún momento, entonces creo que no se van a acabar estos momentos de crisis imprevisibles, va a haber nuevas oportunidades y nuevos riesgos para seguir avanzando en esta dirección. Y entonces, mi idea aquí o mi propuesta, digamos, de cómo abordarlo, creo que hemos visto ciertos límites, como que la propuesta del Green New Deal la propuesta de los movimientos sociales fue hacer como en la crisis climática y ecológica el centro de una propuesta política de mayorías. Creo que eso tuvo ciertos éxitos, pero también tuvo ciertos límites. Y creo que tenemos que empezar a ampliar, digamos, como las propuestas políticas de la coalición que queremos forjar. Yo creo que, el empeoramiento progresivo de la crisis ecológica va a traer inseguridad y desconfianza y falta de certezas entre la población. Y creo que tenemos que ser capaces de ofrecer alternativas centradas en la seguridad y la certeza ¿no? y ofrecer confianza a la población y a todos y todas nosotros, ¿no? Creo que este tipo de ideas no suelen caer bien, es mi experiencia, en los movimientos progresistas. Creo que las leemos como ideas conservadoras, como que ofrecer seguridad y confianza es una pose conservadora y no una pose progresista. Yo creo que tenemos un poco que romper con ese, ¿no? con ese mito, con ese tabú. Creo que tenemos que incorporar un elemento conservador a las políticas progresistas, no solo de conservar el medio ambiente, ¿no? y las condiciones de posibilidad pues, de la sociedad humana en la Tierra, sino de ofrecer certezas en un mundo que cada vez va a ser más incierto, ¿no? Y por ahora, estos nuevos negacionismos, esta nueva extrema derecha, no están haciendo esto. Tienen unas políticas absolutamente nihilistas en lo conservador y de las condiciones de posibilidad para una vida digna en el planeta, ¿no? Entonces creo que esa ventana de oportunidad todavía está abierta, tenemos que disputarla y es posible, creo, ampliar esta coalición detrás del Pacto Verde Europeo, reforzando pues, esas certezas ante un mundo incierto, ¿no? Y poco más. Podemos seguir debatiendo después de esto. Thank you very much, and thank you for inviting Muchas me. gracias y gracias por haberme It's invitado. an honor to speak after Es un honor these two hablar de excellent interventions. estas tres excelentes I intervenciones. hope I can still Espero bring any new poder ideas to the traer table. nuevas ideas But a la mesa, I think I pero might, sí que creo que because hay alguna cosa que sí I podría really, decir, porque realmente yeah, puedo seguir muy bien lo que se acaba de decir por lo que respecta a los datos y también el uso de los datos, dejando claro dónde están los problemas y también intentando encontrar dónde podría encontrarse la solución, porque creo, sinceramente, que todos estaremos de acuerdo en que el Pacto Verde está en riesgo, está en peligro, y lo hemos visto en las elecciones europeas en el mes de junio y también en otros Estados miembros, en distintos países de Europa. Seguro que lo podemos ver también en los comisionados propuestos. El 70% provienen del EPP, que es el grupo, el ala más conservadora del Parlamento Europeo. Y a pesar de algunas noticias positivas en algunas de las letras, perdón, de las cartas que se han mostrado, por ejemplo, el comisionado de transición
de Teresa Rivera, y también creo noticias positivas provenían de la conexión de vivienda y energía. Hay una serie de cosas que en general que yo creo que nos llevan a buscar o a ver o a prever años difíciles. A pesar de eso, el Pacto Verde está allí. Otros lo han dicho ya desde una perspectiva industrial y de competencia. Será difícil, creo, poder buscar acciones climáticas más fuertes o acciones medioambientales, que realmente es lo que necesitaríamos. No necesitamos tan solo mantenerlo y asegurarnos de que la base está allí. Hemos de acelerarlo todo esto y esta será algo muy difícil en los años siguientes, aunque no imposible. Creo que tenemos este problema tan grande. El Pacto Verde puede estar en entredicho y está en peligro. Es importante realmente pensar y a profundidad dar en el diagnóstico de este tema. ¿Por qué los votantes europeos han votado de forma distinta que en el año 2019? ¿Qué ha generado este cambio? ¿Por qué ah, hay más retroceso en estas políticas en contra del Pacto Verde? Y creo que obviamente es un tema muy complejo. Hemos hablado esta tarde de la guerra de Ucrania, el genocidio, hemos hablado de las tensiones geopolíticas y la competencia, hemos hablado de políticas sociales y de desigualdades que creo que realmente son algo crítico ante la cuestión que tenemos entre manos, pero también tenemos un cambio demográfico y una transición energética que, bueno, se mueve a una velocidad distinta. Ya hemos ya nos hemos movido más allá de las fases más sencillas de la transición energética. Hemos visto progreso en algunos sectores, mientras que vemos que, por ejemplo, para los hogares y para el transporte sigue habiendo, bueno, o sigue, bueno, habiendo mucho que hacer. Hay una siguiente fase en los próximos años que va a ser más difícil en cuanto a los cambios que necesitan realizarse en la Unión Europea y en los hogares y entre los ciudadanos. Yo diría que este es un factor socioeconómico para tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo, hemos tenido el Pacto Verde y esto pues establece una serie de ambiciones y las coloca y las recoloca en su sitio, creando esta especie de dependencia positiva, porque hemos visto, a pesar del texto de políticas energéticas, pues que esto ha sobrevivido a las elecciones y el crecimiento de la extrema derecha. Y esto podría tener que ver con cómo los europeos ven esta cuestión. Si vemos el Eurobarómetro del 2024, nos daremos cuenta de que los europeos siguen viendo el cambio climático y el medio ambiente como una de las claves y prioridades en Europa, con un 33%, que es el mismo que tenemos en el tema de la migración. Esto es lo que nos ha dicho la extrema derecha en las elecciones, más alto que la seguridad y la defensa. Los europeos siguen viendo que el clima y el medio ambiente es una prioridad más importante que, por ejemplo, la seguridad y la defensa para las instituciones europeas. Al mismo tiempo, en el mismo estudio, vimos que la guerra de Ucrania pues está en la posición más alta en cuanto a los retos que se tienen que afrontar entre los ciudadanos de la Unión Europea. El cambio climático y los temas medioambientales están muy cerca, con un 35%. Muy curiosamente, los ciudadanos europeos también en este Eurobarómetro se les ha pedido cuáles son los temas más importantes que ellos ven o que querrían ver en la campaña electoral para las elecciones de la Unión Europea. Y vi que la pobreza y la exclusión social, apoyo a la salud pública, surgían como los más importantes, juntamente con la creación de los puestos de trabajo y la seguridad y defensa. Estamos hablando de una imagen distinta que una vez más es un indicador muy claro de que los temas de carácter social, la salud y los estados de bienestar, como ya se dijo, son un tema clave para la política de los próximos 5 años.
y que será muy importante pues poder conectar también el medio ambiente y las políticas verdes a los temas de exclusión social, salud y creación de puestos de trabajo, defensa y seguridad. Creo que por lo que respecta a la extrema derecha y la subida de estos grupos políticos, los otros oradores y oradoras ya han correctamente mencionado que existe una clara capitalización de de estos sentimientos de preocupación social y que se están dejando algunos de lado y vemos que han utilizado con éxito esto pues como una forma de atacar al Pacto Verde. ¿eh? Creo que han capitalizado muy bien estos miedos, estos temores de la población, aunque es una narrativa muy peligrosa. Es una narrativa totalmente insostenible porque, obviamente, si retrasamos el acuerdo, el Pacto Verde y las acciones y las siguientes legislaciones que tenemos entre manos, pues esto estará afectando primeramente a la gente más pobre de la manera más negativa. Y como estrategia política, quizás la cosa más irresponsable que podría haber ocurrido. Y obviamente, debo decir que es bastante difícil de ver en Europa también, que ahora pues tenemos un Parlamento Europeo muy girado hacia la extrema derecha, considerando los retos que este Parlamento afecta y cómo este Parlamento afecta a las políticas medioambientales. Mi principal punto en este diagnóstico, antes de entrar en algunas de las lecciones que podemos aprender de todo esto y ver cómo podemos encontrar respuestas a traer al Pacto Verde a una velocidad de crucero, pues es que es una mezcla completa. Tenemos muchísimas victorias políticas, muchas evoluciones, muchos factores definitorios y tenemos muchos empresarios políticos, por así decirlo, que empujan en distintas direcciones. Tenemos un marco competitivo que estoy de acuerdo, es ambiguo. Podemos trabajar con él hasta un cierto punto, pero creo que como una especie de objetivo final es dañino si consideramos que la competitividad puede ser un medio hacia el final y el final sería el bienestar de la gente y la sostenibilidad de Europa y también de todo el planeta y la habitabilidad para toda la gente que habita este planeta y la competitividad como tal. Podemos remarcarlo y sé que habrá una lucha en los próximos 5 años, pero de hecho no está tan mal como lo que se decía en la tercera tendencia que el orador anterior mencionaba. Esta, como no sé cómo lo llamabas, estas teorías negacionistas. Pero aquí tenemos herramientas para luchar en contra de ello. Y además, se habla de asegurarse de que la gente también vea la transición verde como un movimiento, como una transformación que también puede traer beneficios sociales y que también nos habla del bienestar de la gente y que no ignora otros servicios sociales, más bien diría al contrario, que crea un puente entre la justicia ecológica y la justicia social. Por esta razón, yo creo que también los verdes y el en el Parlamento Europeo y en muchos otros Estados miembros han hecho campaña por el Pacto Verde. Muchas organizaciones del sector social en Bruselas también lo han hecho. Y la transición justa y el comisionado de transición justa que tenemos ahora, ciertamente es el resultado de muchas campañas a- empujando esas dos agendas para que se fusionen, para que básicamente sean la base de pensamiento más transformador alrededor del Pacto Verde. Y por lo tanto, hemos de intentar resolver los temas que tenemos ahora entre manos. ¿Por qué fue posible en su momento hacer campaña en su contra, en contra del Pacto Verde? Pues fue porque tenía muchas brechas en los temas de políticas sociales y de la igualdad. Cerrar estas brechas a través de un nuevo verde, un pacto verde y social ha sido una de las bases de las elecciones a la Comisión y aunque no hemos visto esto en todas las cartas de la Comisión, cartas de emisión, vemos que hay un acuerdo de competitividad grande
que es la forma adecuada de progresar para mantener estas coaliciones, como otra gente mencionó, crear coaliciones entre la justicia social, los sindicatos, los feministas, activistas de derechos humanos, etcétera. Y por otra parte, también los movimientos verdes clásicos y nuevos actores, activistas climáticos, la gente por el clima, la Fundación de los Verdes Europeos, que son parte de muchísimas alianzas y redes para realmente hacer que se tiendan puentes y juntamente hemos de seguir transformando esa agenda transformativa, cambiarla, que incluya servicios públicos, calidad laboral, calidad de vida y no tan solo hablando de competitividad. Y por lo tanto, y con suerte, podremos traer una nueva vida al nuevo Pacto Verde. Y no un pacto verde por pacto verde en sí, pero verde y social para una justicia social, ecológica. Y muchísimas gracias y aquí me detengo por el momento. Gracias. Gràcies. Gràcies a los quatre. Tenim uns minuts per si algú té alguna pregunta. Aprofitant, ya tenemos una, dos. Tranquila, tranquila. Problemas del directo. No, que conste lo que dices, que conste. Muy bien, venga, todo sea por tecnología. A ver, es que leí un titular no sé cuándo que decía algo así como ¿atropellará el coche eléctrico al Pacto Verde Europeo? Eh, eh, vale, ¿por qué? Porque es un ejemplo paradigmático de dos o tres cosas que se han dicho en varias intervenciones. Una, que el Pacto Verde es parte de una política industrial o tiene que ver con una política industrial. Y dos, cómo se reparten los costes y beneficios de esa transición. Y el coche eléctrico es una demostración para los ciudadanos que no tenemos ni idea y que leemos poco y que vemos poco más que las noticias, en las telenoticias, etcétera, de que algo falla en toda esa teoría de cómo iba a ser no sé qué. En el sentido de que lo primero que hemos palpado los ciudadanos es que yo que había conseguido, ciudadanos, vamos a llamarlos clase obrera, no me atrevo a que sea. Habíamos conseguido una conquista social, es que tener una cosa que era una movilidad por un vehículo privado que suponía un coste determinado, que era por 15.000, 18.000, ahora necesitas un coche eléctrico de 45.000 para que haga la función equivalente y no se ha conseguido, y además que se fabrica en China porque no sé qué, pero claro, el impuesto de en la zona de bajas emisiones sí se ha instalado, para empezar, cuando todo lo demás no funcionaba, el impuesto sobre las emisiones también me lo cobran, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la dificultad de entender como ciudadano medio estándar todo esto y que todo esto funciona y está hecho por el bien común y el futuro de las generaciones posteriores, esto no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque los primeros elementos de los que estamos, que es muy palpable, el vehículo, coche, etcétera, está fallando y está gripando todo el Pacto Verde y está poniendo en cuestión las políticas de transición ecológica, puesto que no acaba de... Y ya está. Y con eso no sigo porque si no haría un discurso de aquí los que han venido a explicar son los ponentes. Pero que me parece que hay tantas contradicciones que hay una dificultad de acercar los costes y beneficios a la ciudadanía que hace que la extrema derecha obviamente sea posible que sea negacionista porque dice, bueno, todo esto está muy bien, te van a hacer cambiar de coche y pagar más impuestos. Y lo demás, bueno, sí, puede que tus nietos tengan menos contaminación en alguna zona de una ciudad donde no vives porque te has tenido que ir a estar. Vale. Un poco derrotista quizás ha sonado todo esto, ¿verdad? Bueno, lo siento, ¿no? Sí. Siguiendo con el coche eléctrico sería un problema para mantener un volumen de coche privado, sería un reto para el cambio de modelo hacia una economía más sostenible. La puñalada de la energía nuclear que hizo Francia, que consiguió colarla como un sistema de
de producción de energía, que serviría también para como tenerla en cuenta en la transición, ¿no? La incluyó para tenerla en cuenta como energía para la transición sostenible, pero del tema que no se habla y creó muchos problemas, creo, al Pacto Verde, y fue cuando se habló de que el Pacto Verde fue toda la movilización de los ganaderos, de los agricultores ganaderos, y todo lo que es la producción de alimentos, o sea, la actividad agrícola ganadera y el tema del agua, no sé, están muy lejos de pensar en cambiar y en qué modelo tenemos que tener de producción alimentaria. Y está muy por detrás, creo, de lo que es la producción de energía y muy por detrás de lo que es la producción industrial, que parece que la producción industrial sí que ha pensado en que tiene que seguir por otro camino, y alguna cosa se está haciendo en producción eléctrica también, energética, pero lo que es la actividad agrícola ganadera está muy lejos de plantearse todo este tema. Sí, jo perquè s'ha parlat del cotxe elèctric i he estat en aquests últims anys en alguns foros sindicals europeus de discussió sobre la indústria de l'auto a Europa. I diria molt sintèticament que hi han dues grans qüestions. Una primera és que Europa, la indústria europea, evidentment, arriba tard amb l'electrificació, això ja ho sabem. Això es nota més ara, quan veiem els problemes que hi ha amb les bateries i tot això. Aquesta és una constatació, és una realitat, però és pròpia de la indústria europea i del retard amb què han arribat les polítiques del Pacte Verd. Perdón, estaba hablando en catalán y se ha dicho antes de hablar en castellano. Cambio. Sí. La segunda, que creo que es relevante y yo creo para mí es la más importante y que es la que transforma ahora en pregunta, es que el Pacto Verde Europeo es una política, es un marco de políticas industriales, de cambio de modelo, se ha dicho, ¿no? Pero lo que no hay es una política europea industrial. O sea, y ahí es donde aparecen los conflictos de competitividad entre las empresas y entre los intereses nacionales. O sea, no hay una política industrial europea como tal. Para mí esta es un poco la gran cuestión en este momento que debería de plantearse el Pacto Verde Europeo. Es decir, cómo se diseña una política europea, ya no solo en el sector del auto, sino en todos los sectores económicos, donde realmente sea factible la transición justa, porque a veces lo que es justo para unos es injusto para otros y no hay realmente políticas de cohesión en materia de política industrial. Primero, disculpas, he tenido que salir a atender una llamada, algo que no suelo hacer, pero tenía que hacerlo. Pues la verdad es que el tema del vehículo eléctrico es súper interesante y merecería una o varias jornadas propias sobre el vehículo eléctrico. Solo decir que la situación en la que estamos es heredera de decisiones del pasado o de no decisiones. Y yo creo que primer responsable de que no haya vehículos eléctricos europeos a coste asequible son los fabricantes europeos, que durante mucho tiempo han limitado, boicoteado la tecnología y han hecho una apuesta por vehículos eléctricos de alta gama, porque son donde más beneficios sacan. No era lo que era mejor para la sociedad, sino lo que era mejor para ellos. Dicho esto, y entiendo y el debate de fomentar el vehículo eléctrico frente a otro tipo de movilidad. Aquí tenemos una contradicción de que todos podemos estar de acuerdo hacia menos coches, una movilidad no sostenible, pero en términos de emisiones, la única manera que tenemos de reducir drásticamente las emisiones para cumplir con un mínimo de objetivos es electrificar el parque eléctrico o una parte importante. Entonces aquí contraponemos modelo o reducción de emisiones y es un debate que, como digo, es heredero de decisiones del pasado.
Y totalmente de acuerdo de cómo se está haciendo el planteamiento que no tiene y que no se entiende y que está mal gestionado. El tema del agro, de por qué no hay una propuesta, pues podemos decir por qué existe una política agraria común que tiene el mayor presupuesto de la Unión Europea y que corresponde entre el 5 y 10% de la población europea. La fuerza política y la influencia que tiene esa pequeña población en todos los países europeos impide no solo que tengamos una política agraria común de acuerdo a intereses generales, sino que no haya una propuesta clara de descarbonización, porque hay un cierto miedo político a la reacción y lo hemos visto con las movilizaciones. Dicho esto, creo que además la transición está en un momento en el que hasta ahora no voy a decir que haya sido fácil, porque no lo ha sido, hemos visto con todo el proceso de cierre de térmicas, lo que está costando, pero la descarbonización del sistema eléctrico ha sido en cierta manera apagar un botón, con todo el coste social, político, tecnológico que ha sido. Ahora tenemos que descarbonizar casa por casa, literalmente. Los hogares, los coches, es un nivel de tal capilaridad de descarbonización que sí o sí va a traer problemas políticos, dificultades técnicas, dificultades regulatorias de política pública. Es de una complejidad que no nos damos cuenta, porque es prácticamente renovar los edificios, es ir llamando casa por casa para hacer. Nos podemos dar una idea. Y otra cuestión que no quiero dejar pasar, el tema del vehículo eléctrico y del debate del coche de la ciudad toca una cuestión nuclear casi fundacional de nuestra sociedad. El imaginario del coche, lo que ha supuesto el coche en estatus, cómo estamos. Eso tocas núcleo, pero tocas núcleo del patriarcado también. Y aquí puede resonar raro, pero tanto el coche como la carne son dos símbolos de la masculinidad en el mundo occidental y son dos elementos que cada vez que hablamos de esto, la beligerancia con la que ataque, para mí tiene también una cuestión antropológica y patriarcal que deberíamos hacernosla mirar. Yo estoy bastante de acuerdo con ello. Em, el pro- es que el vehículo eléctrico, es que el problema es la movilidad. Es que no se puede sustituir un coche de combustibles fósiles por uno eléctrico, porque estaríamos haciendo un pan con unas tortas, como decimos en mi tierra, ¿no? Es decir, hay que hacer un cambio de modo de movilidad. Un coche está prácticamente el 90% del tiempo aparcado, no se utiliza. Hay que buscar otras fórmulas para que realmente no sea necesario que todos tengamos un coche. Y el problema ya no está en el coche particular, el problema está en el transporte por carretera. El problema importantísimo que tenemos en este país para reducir las emisiones es el transporte por carretera, porque el 96% de todo el transporte por carretera lo hemos volcado a los camiones de una manera muy clara y muy patente, ¿no? Segundo, cuando se planteó el Pacto Verde Europeo, una apuesta económica. Y una apuesta económica para que Europa liderase muchas de las tecnologías que iban a ser la puerta para la transformación universal, básicamente. Y en ese sentido ha habido, digamos, sectores donde sí que se ha podido tener un recorrido, pero otros no. Pero no era una apuesta medioambiental solo, era una apuesta económica fundamentalmente. Y yo creo que eso está bastante claro. No puede haber una transformación sin justicia social. La justicia social la vemos también, ya lo hemos visto los trabajadores, pero la justicia también es con los ciudadanos. O sea, no es posible que se vayan a implantar instalaciones eólicas o fotovoltaicas y las personas de los pueblos que están al lado no tengan conocimiento de eso. Las personas tienen que tener perdón, hay que establecer otro tipo de gobernanza para que la gente entienda el porqué de las cosas y para que después se les facilite que sean beneficiarios también de de ese tipo de instalaciones, que no es complicado. Tiene que ser una cosa compartida, ¿no? Igual que lo que estaba comentando Rosa, relacionado otro elemento fundamental es el tema de la eficiencia energética en nuestros edificios, que se ha dado un avance importante, que durante el año que viene va a haber muchos más, porque todavía hay muchos proyectos de los planes de recuperación que se van a desarrollar el año que viene. Pero eso es fundamental y la gente va a ver la relación causa-efecto. Va a ver cómo una modificación de su envolvente va a significar que va a ahorrar en aire acondicionado y en calefacción una pasta. ¿Eh?
Entonces, esos elementos son los que nosotros tenemos que manejar. Oye, y otro elemento que a lo mejor no le hemos hablado. Oye, es que esto nos está matando. Es que esto es un problema de salud. Es que las emisiones siguen aumentando. Los problemas relacionados con el cambio climático siguen aumentando. La salud de los ciudadanos. En el tema de las precipitaciones, en el tema de las olas de calor. Yo soy el responsable de salud laboral. Eso afecta de una manera muy importante a las condiciones de trabajo. ¿Eh? Entonces, hay elementos que son más tangibles y otros que son menos intangibles, pero tenemos que conjugarlo y eso tenemos que explicárselo a la sociedad haciendo mucha pedagogía, con mucha humildad, pero también con firmeza, porque las cosas, como no las abordemos, va a haber momentos donde se nos van a complicar y no va a haber capacidad de reversión. Los propios informes de los expertos de Naciones Unidas dicen que si ya no establecemos medidas intensas en reducción de los gases de efecto invernadero, ya no va a haber capacidad de revertir los efectos que ya tenemos. Gracias. Bueno, otra vez lo mismo. Ya se ha dicho, la verdad, intervenciones fantásticas. Yo también iba a echarle la culpa a los fabricantes europeos de automóviles de buena parte de la situación. Creo que han sido pues, ¿no?, unos cortoplacistas un poco inconscientes y dementes, y pues ahora mismo está en una situación muy difícil en su competencia con China y no sé cómo van a conseguir salir de ahí vivos. Pero bueno, pues como decía Rosa, es un problema heredado de decisiones o falta de decisiones anteriores. Yo creo que en este debate que en el ecologismo se da mucho, y creo que solemos tener posiciones muy maximalistas sobre lo que hace falta es una transición, ¿no?, a otro modelo de transporte o movilidad. Yo creo que hay que defender eso, pero también yo estoy de acuerdo con Rosa en que en muchos países occidentales la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la movilidad y sobre todo la movilidad privada. Y si queremos llegar a los objetivos de reducciones en los plazos temporales que tenemos, la electrificación de esa movilidad es una parte imprescindible de ese proceso. Entonces, yo creo que hay que apostar por las dos cosas y por las dos cosas con mucha intensidad, aunque pues eso no solucione cosas como el diseño urbano, por ejemplo, que está completamente centrado en los coches y nos da igual que sea un coche de combustión interna o eléctrica, porque eso tiene el mismo efecto, ¿no?, en el diseño urbano o cómo están construidas las ciudades. Pero la electrificación por sí misma tiene muchas ventajas porque las emisiones de los coches, no solo de gases de efecto invernadero, sino de contaminación atmosférica, son una de las principales causas de mortalidad y enfermedades en las ciudades. Todo el problema de los ruidos, que también es una fuente de enfermedades y mortalidad muy importante. El colectivo Xmau tiene informes de esto que son terroríficos, ¿no? El efecto que tiene el ruido en la salud de las personas. También en la dependencia energética con terceros países. En muchos países gastamos cantidades de divisas, ¿no?, internacionales en comprar combustibles fósiles que podríamos invertir en otras cosas mucho más interesantes. Entonces, electrificar el parque móvil también tendría esta ventaja, aunque crearía una dependencia mineral, ¿no?, de otros países, porque Europa pues, ni tiene petróleo ni tiene recursos minerales, no tiene ninguna de las dos cosas, pero bueno, sería cambiar una dependencia por otra, pero creo que a largo plazo sería un cambio muy beneficioso. Entonces yo creo que como ya también se ha dicho, el problema principal es, digamos, yo creo que hay como dos patas. El diseño institucional de la Unión Europea, que es proclive a bloqueos intergubernamentales y intereses, ¿no?, en conflicto. Entonces, pues el propio informe Draghi tiene una parte final que dice: ¿y cómo reformamos la gobernanza para conseguir hacer algo de lo que yo estoy proponiendo? Yo creo que tiene propuestas interesantes que son, digamos, realistas en el sentido de que son pequeños cambios que podrían ser ventajosos. Creo que hay que intentar hacer cosas de esas para, pues, ¿no?, eliminar los vetos y la toma de decisiones por unanimidad, este tipo de cosas para avanzar a una política industrial verdaderamente europea. Creo que hay otros lastres que son más ideológicos, y si vosotros veis lo que dicen los dirigentes europeos cuando van a foros internacionales, pues suelen quejarse de que son los últimos neoliberales honestos del mundo, ¿no?, y los que siguen intentando seguir las reglas del comercio internacional neoliberal, y que todos los demás están haciendo trampas y que entonces no se puede competir, ¿no? Yo creo que eso son un poco limitaciones autoimpuestas que deberían ser más fáciles poder superarlas, pero por ahora pues todavía está en un momento de indecisión, sobre todo si se los compara con Estados Unidos o China u otros grandes países, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un muy buen ejemplo, y como habéis visto, ¿no?, del aislamiento o del mundo agrícola, de una vez que bajas a las transiciones más sectoriales y focalizadas,
cómo inmediatamente surgen problemas pues, de confianza social, de confianza en las propuestas que se hacen, en los beneficios que van a recaer en esas comunidades o en las personas, porque muchas veces son pues, abstracciones que no se pueden tocar con las manos. Y yo pues volvería a insistir que creo que además de conseguir implementar esas políticas y esas nuevas leyes, lo que tenemos que hacer es invertir en formas de organización y de generación de sentido a través, ¿no? Pues de movimientos sociales, partidos, sindicatos y todo tipo de asociacionismo que sea capaz de disputar el sentido en esas luchas, que va a haber luchas políticas durísimas, porque por ahora la extrema derecha y todos los movimientos reaccionarios tienen bastante ventaja en ese sentido, pues en su control de, ¿no? de medios de comunicación, de la propia, ¿no? socialización neoliberal en la que todavía vivimos y que les da una ventaja inherente en esto de todos estos conflictos por, ¿no? la atomización y la desconfianza que genera hacia soluciones más colectivas. Entonces, yo creo que es importante invertir en ese tipo digamos, de dispositivo de generación y disputa en el sentido de la transición ecológica, porque si no, creo que por muchas leyes que consigamos implementar, vamos a seguir perdiendo disputas y no vamos a saber muy bien por qué ha sido, y yo creo que eso es uno de los mayores puntos débiles que tenemos ahora mismo, ¿no? Gracias. Intentaré añadir un par de cosillas. Estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir y ciertamente estoy de acuerdo en que mucho tiene que ver con esa falta de cohesión, esa falta de colaboración entre los distintos campos políticos y una falta de recursos, como no. Y creo que hay una serie de recomendaciones que ya se han hecho en cuanto a mejorar este tema de gobernanza. Es muy importante. Es un tema de gobernanza de tener políticas verdes sin tener políticas sociales y económicas. Es un tema de gobernanza de tener políticas económicas sin tener políticas verdes y ecológicas. Creo que mejorar el conocimiento y la toma de conciencia de la transición tiene que verse en toda la Unión Europea, en toda la economía, en toda la sociedad, en su totalidad. Es un tema clave para la próxima legislación y en este sentido, a nivel de Unión Europea, sabemos que hay un observatorio de la transición justa que se está lanzando, que será útil, yo creo, para recoger los datos, ya sea necesidades de transición y de ver qué dominios políticos participan. También dar un consejo a ciertos servicios en la Comisión a nivel de Unión Europea para ver dónde se tiene que centrar esas políticas. En segundo lugar, podría ser colocar unas obligaciones más fuertes y claras en cuanto a las condicionantes medioambientales y sociales de forma conjunta. Aquí estamos hablando de fusionar dos dominios políticos y asegurarnos de que si tenemos un objetivo de transición, de reducir la cantidad de coches que utilizan combustibles fósiles y coches también, es igualmente importante en este aspecto. No es una cuestión de duplicar las economías de combustibles fósiles, sino de transformar e ir hacia una economía y una sociedad limpia, sin repetir los errores del pasado y sin repetir esa dependencia sobre sistemas que realmente no funcionan y que no son sostenibles y que no tienen sentido cuando hablamos de límites planetarios. Estoy muy de acuerdo con Rosa cuando decía que tiene que ver con movilidad y tiene que ver con ver los datos más granulares y ver también qué es necesario para qué tipo de entidad local. Y no viendo los coches únicamente, pero toda la movilidad en sí en su totalidad, ¿no? Insisto, las políticas de planificación urbana podría ser interesantes, políticas sociales, económicas, medioambientales. Y luego también tenemos una financiación suficiente y bien centrada. Esta es un gran interrogante que tenemos todavía ante nosotros y con eso me detendré para terminar la sesión, porque hablamos de un marco financiero de la Unión Europea, hablamos de un presupuesto a largo plazo. Tendremos uno nuevo en el 2027, si no me equivoco, en donde la cuestión es grande también para la industria. Quizá entonces ya tengamos un acuerdo industrial limpio, que espero que sea una mayor estrategia alrededor de las políticas industriales, pero sin ningún tipo de financiación,
y sin una Unión Europea de Next Generation, de nueva generación, en el 2026 no habrá política industrial porque Alemania hacen lo que les da la gana y Francia pues 3/4 de lo mismo y los restos pues están ahí pues mirándoles y diciendo, ah, pues yo también. Se quiere abordar esta cuestión de financiación como un pilar importantísimo de la política industrial. Bueno, y la cuestión de la industria de la automoción es muy importante, pero más allá tenemos toda la economía de transición, la financiación y los datos y la coherencia serían mis temas claves para centrarnos en los próximos años, considerando las cuestiones que se nos ha preguntado. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias. Me había comprometido a acabar como tarde a las 8, son y 59. Gracias a los cuatro, gracias a Taube, que sé que lo tiene un pelín más complicado porque está ahí conectada, pero gracias por tu aportación. Gracias a los tres, a vosotros, ha sido muy interesante y muy complementario entre vosotros. I gràcies a vosaltres i en breu us anunciem quin és el proper debat. Vinga, bon vespre.